Buen día con todos, mi nombre es Richard Landini y en esta ocasión voy a exponer para la materia de pensamiento afroamericano el texto de Mirada de Alternativas desde la diferencia y las subalternidades de Betty Ruth Lozano Lerma, el tema que nos presenta, el pensamiento crítico de Manuel Zapata Olivera, el cual tiene como objetivo concreto el descolonizar y desalinear la mente del amerindio y del afroeuropeo. Entonces, para empezar el pensamiento crítico de Manuel Zapata Olivera, hay que tener en cuenta lo que se comprende por el pensamiento crítico latinoamericano, las causas que lo produjeron, al igual que las problemáticas que ésta ha abarcado. Betty Ruth Lozano nos explica que el pensamiento crítico latinoamericano es un pensar que consiste en que cada individuo debe pensarse a sí mismo a partir de sus raíces, en el que se puede utilizar las categorías de la filosofía europea, pero al mismo tiempo también es posible plantear otros problemas y soluciones a los viejos problemas, al igual que introducir nuevas categorías de análisis. El pensamiento crítico latinoamericano se enfrenta al universalismo del pensamiento europeo occidental y denuncia sus particularidades. Privilegia la especificidad de la propia realidad, en esas palabras. El pensamiento crítico es un pensamiento que supera la hegemonía que dotan al capitalismo las teorías eurocéntricas como el liberalismo y el marxismo, y se atreve a fundar un pensamiento original basado en la interpretación propia de la realidad viva, opresión, migración, exclusión, racismo, no ser, etcétera. Para ello, Betty Ruth Lozano considera que Manuel Zapata Olivera es uno de los pensadores críticos negros más importantes de América Latina y del Caribe, ya que su pensamiento activa, oxigena y reconstruye el pensamiento filosófico latinoamericano. Y dentro del pensamiento de Zapata hay una oferta de palabra que posibilita la sospecha y la duda hacia el resto de la filosofía, ¿no? En esas palabras, él dice, señala que ese sujeto que filosofa se va haciendo sujeto en la medida que hace su reflexión filosófica. Se va pensando a sí mismo y en ese proceso se va autoafirmando y va tejiendo su identidad. Betty Ruth Lozano Lerma se ha circunscrito a la obra autobiográfica de Zapata Olivera, Levántate mulato, para mí la raza, por mi raza hablará el espíritu, con el fin de que este análisis llegue a ser útil para la visibilización del pensamiento crítico afroamericano dentro del pensamiento crítico latinoamericano en general. También Manuel Zapata Olivera escribe en su autobiografía, más o menos de la edad de 70 años, y Betty Ruth Lozano señala que una lectura cronológica de Zapata nos permitiría ver las diferencias del pensamiento del autor en sus diversas edades, mientras que una lectura diacrónica nos permitiría ver un primer, un segundo y hasta un tercer Zapata, desde uno joven hasta un Zapata maduro. Destaca así también que hay silencios que en su obra no se mencionan, ¿no? Como la pertenencia al Partido Liberal Colombiano, mientras que sí menciona la membresía a la Juventud Comunista. Y por ello, para este análisis, Betty Ruth Lozano se delimita únicamente al Zapata Olivella de su propia autobiografía. Ya. Entonces, para empezar, Manuel Zapata Olivella nace en 1920 en Lorica, el departamento de Córdoba, Colombia, y murió en Bogotá en el año 2004. Era un médico de profesión y es considerado como el más importante escritor afrocolombiano, perdón. Se conocen aspectos de su vida desde su bisabuela materna, quien había sido violada por el Blanco Olivella tras haber sido comprada en una ranchería de los indígenas enúes, y su bisabuela negra Cleotilde, quien tenía una cicatriz en su glúteo provocada por su amo. Entonces, es un trasfondo de todo lo que Zapata Olivella llega a tener para su propio pensamiento. Entonces, Zapata fue influido tanto por los pensadores latinoamericanos que reivindican solo la herencia europea, a los que él calificó como los amaestrados, y también fue influenciado por quienes reivindicaban la herencia indígena, pero que se olvidaron del negro. Zapata también fue influido por su padre, quien fue el primer letrado de la cadena de ascendencia esclava. Además era liberal, de ideas de partido liberal y de partido, y se sumó al liberalismo ateo y radical. Zapata militó temporalmente con los grupos universitarios de la Universidad Comunista, pero se distanció de estos grupos al notar que
que las tesis de su lucha armada eran motejadas por los altos dirigentes del partido como desviación extremo izquierdista. También sentía una simpatía por la guerrilla comandada por Luis Castro Prestes, quien era un militar y político comunista, y comunista de Brasil. Eh, bueno, a ver, Zapata también cuando estaba en la universidad, después de vagabundear por el continente, se volvió a afiliar al Partido Comunista como militante de los movimientos estudiantiles y fue expulsado del Frenocomio, donde realizaba sus prácticas médicas al protestar contra la expulsión de un profesor simpatizante de los huelguistas. Entonces, Zapata, tras terminar sus exámenes de medicina, recorrió nuevamente el continente y a pie, ¿no? Bajo esas palabras, él define ese momento como un antu, una palabra bantú que precisamente significa el instante decisivo de la vida de los hombres. Bueno, Zapata dentro de la arqueología mexicana encontró evidencias del nexo entre culturas de indígenas y africanas en el mestizaje del pueblo caribe, con lo que afirmó que la presencia étnica y cultural caribeña constituye parte importante del indio mexicano. Ya, el pensamiento de Zapata fue marcado por varios eventos nacionales e internacionales. En Colombia, las luchas entre liberales y conservadores, los gobiernos liberales no pudieron cumplir con sus promesas, generando desconfianza y descontento en la población, debido a la caída mundial del café y la situación que se generó tras la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente nacería el gaitanismo, que era un movimiento dirigido por el líder liberal de ideas socialistas, Gaitán, que con su asesinato se provocó un violento conflicto bipartidista donde fueron asesinadas como 300.000 personas. La burguesía liberal y conservadora se alternarían el poder cada 4 años y dejarían sin participación al Partido Comunista y a cualquier otro movimiento social. El Partido Liberal tenía una gran aceptación por la población negra, incluyendo la familia de Zapata. Ellos sufrieron la persecución del Partido Conservador, que estaba respaldado por la Iglesia y la Policía Nacional. Entonces aquí dice que la persecución política de la violencia se dio no solo contra los liberales, sino también especialmente contra comunistas, socialistas, masones y hasta evangélicos. Por otro lado, Zapata señala que la escuela antropológica mexicana se inspiraba en el pensamiento del Popol Vuh, y para él encontrar una cultura indígena viva lo ligaba más a su abuela indígena, pero por supuesto él siempre había sido negro. Entonces, mientras que en su paso por Estados Unidos se revelaría también su condición de latino hispanoamericano. Hay que destacar que Manuel Zapata también influyeron en el movimiento por los derechos civiles afroamericanos y también las luchas contra el apartheid sudafricano. Y en 1978 Zapata organiza el primer Congreso de Cultura Negra en las Américas, con participantes de personas de diferentes países, incluyendo un representante del movimiento de Nelson Mandela, y a través de esto, eh, todas estas serían influencias que conforman el pensamiento de Manuel Zapata Olivella. Para Zapata Olivella el proceso de concientización racial fue silencioso y lento. Con los negros que se encontró en la universidad desarrolló discusiones antropológicas, políticas que fueron llevándolo a articular el problema racial con el problema de la clase. También influenciaron en su pensamiento las lecturas de Engels y Marx. Zapata Olivella, como descendiente de esclavos indios, le tocó examinar sus ideas desde las primeras lecciones del padre hasta la concepción fertilizadora del materialismo dialéctico. Entonces, Zapata, como militante de la juventud comunista, se enfrentó a sus copartidarios por lo que él llama su conciencia de raza, puesto que sus argumentos eran vistos como una muestra de racismo. Entonces, el Partido Comunista estaba encerrado en la idea de que el proletariado como el sujeto del cambio revolucionario. Y Zapata comprendía que la lucha de los explotadores contra los oprimidos podía tomar diferentes formas, como podía ser la religión, la opresión en razas, la opresión por el idioma, porque el burgués oprime tanto al pobre como a su alma.
Entonces Zapata Olivella es un precursor en pensar la interseccionalidad de las opresiones, es decir, la perspectiva de las dominaciones múltiples que se ejercen sobre un sujeto, como son las luchas racistas y de género. Entonces Zapata también señala que el marxismo latinoamericano aún no había logrado comprender que por nacer de la opresión del indio y del negro, clase y raza son conceptos inseparables. Por tal razón, la relación entre clase y raza le permiten identificarse con las luchas descolonizadoras de América Latina y el resto del mundo. La idea de raza en Zapata es cuestión de un reconocimiento de la condición de colonizados y esclavizados de los sujetos de origen africano y de aborígenes de las Américas. La noción de raza es social, pero no es biológica, porque no están allí las diferencias que hacen desiguales a los seres humanos, sino más bien las condiciones sociales inequitativas y que dan privilegios a unos y niegan oportunidades a otros, bajo la condición de su color de piel, la procedencia cultural y geográfica, el sexo, la orientación sexual, etcétera. La raza es en Zapata expresión de un origen, de una procedencia, de una clase social, de una experiencia de exclusión. Entonces, existen complejos por la educación elitista y racista. La raza construye un superestrato de clase en el cual el hombre blanco es el indicado para liderar el mando público y social, en el que no son aceptados los negros. Y de todas formas, Zapata presenció la insuficiente inclusión del afro en cargos públicos, ¿no? Y quienes tenían la oportunidad de acceder tenían que olvidar sus orígenes y definirse como colombianos. Entonces empieza en él un proceso de afirmación en el que la identidad que lo lleva a cuestionar la idea de nacionalidad colombiana como copia del modelo civilizatorio colonizador dominante, en donde la educación elitista y racista no es más que un modelo repetido de la colonización. Desde donde se ignora la cultura tradicional poniendo principios civilizatorios, producidos por el colonialismo y la colonidad. Para comprender la noción de mestizaje de Zapata, hay que recordar que América es en realidad es una realidad inventada por Europa durante el proceso de conquista y de colonización, que solo incluyó a los descendientes de europeos y dejó por fuera a los afrodescendientes e indígenas, borrando las diferencias. La matriz colonial se realiza la matriz colonial realiza una racialización donde se construyen jerarquías. Es decir, si todos somos colonizados, no todos pertenecemos a la misma condición social, porque todo se controla en un sistema patriarcal y racista. Parte de esta racialización jerarquizada es la construcción del mestizaje como proyecto público identitario de las élites criollas latinoamericanas. El mestizaje como protesta de blanqueamiento hace a todos iguales, ocultando así a los desiguales y a las desigualdades. La propuesta de la raza cósmica de Vasconcelos expresa el sentimiento de inferioridad del mestizo, que se resiente de no ser blanco, de no haber nacido en Europa, el sentimiento del no ser, mientras que la propuesta de Zapata nos señala una ruta descolonizadora. Zapata pretende la conciliación de los oprimidos, es decir, de los negros de indígenas, desde una concepción de mestizaje que significa la unión de todos los oprimidos, nacidos de muchas sangres. La influencia de la educación dominante produce una tendencia al blanqueamiento, además de que hace una alusión a la existencia de la cultura indígena y africana. La noción de mestizaje se ha significado la homogenización, la subordinación e invisibilización tanto de indígenas como de negros. Pero Zapata ve en el mestizaje la fórmula de la vida contra las sociedades clasistas en la historia de todos los pueblos del mundo. Se reconoce y valora la trietnicidad del país, pero desde su negritud, al contrario de la idea de mestizaje que valora solo desde lo blanco. Entonces, un aspecto importante a resaltar es que para acentuar a los caribes como tribus bárbaras, se tiende a exaltar a los chichas del altiplano como una cultura indígena civilizada. Esta es parte de la ideología del mestizo que reconoce la sangre indígena, no cualquiera del Caribe, preferiblemente la andina, pero niega la negra.
el rechazo de lo negro conlleva a que nada se enseña de los africanos y que deben estar agradecidos de su esclavitud. En contra de la visión bárbara de los caribes, Zapata nos dice que es una infamia, ¿no? Que lo que se ha estigmatizado en una tribu como bárbara y antropófaga. Zapata se siente orgulloso de sus ancestros del Caribe. Zapata siempre va a reconocer que él desciende de rebeldes, ¿no? Incluyendo su descendencia blanca, porque él señalaba que había descendido de catalanes que habían escapado de las injusticias de los reyes de allá en Europa. Entonces Zapata ubica en la historia la construcción de la diferencia racializada y étnica afrodescendiente e indígena y propone la articulación de las diferentes opresiones, tomando como símbolo su propia condición trirracial. La noción de mestizaje de Zapata finalmente no tiene ninguna relación con las nociones de clases dominantes, para las cuales para los cuales lo mestizo es el mínimo de sangre indígena con el sustancial aporte de la sangre europea y nada de sangre negra. Esto sería todo y muchas gracias. Hasta la próxima.